Hemos llegado al Parque Maldonado. Está el centro ferroviario de Ribarroja. Y han construido ellos mismos estos trenecitos de vapor. Y los domingos está abierto de 11 a 20 horas aproximadamente para que podáis venir a visitarlo. Abren a las 11 de la mañana, solo los domingos. Mira, las vías, qué pequeñitas. Ay, Pero esto va a estar chulo. Pero todo esto lo han construido ellos, ¿eh? Pero va a estar chulo. Ahí vamos a subir. Bueno, el precio del billete es 3 euros los adultos y 1 los niños. Hola, bon dia. Hola, bon dia, molt bé. Ai, gràcies, gràcies, bonica. Buenos días. Ya se han enseñado que está aquí. Dime. 2 adultos y 3 niños. 9 euros. 9 euros. Vamos. Y 10. Gracias. Vamos a coger el tren. Buenos días. Hola. Los pies hasta que vuelvan a entrar en la estación, ¿vale? Vale. Bueno, qué emoción. Estamos ya subidos. ¡Bien, que nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Yujú! Ahora se pone esto a 200 por hora. Nos vamos a despeinar. Uno creo. Eso va con doble, ¿eh? Bien. Mira. Hemos triunfado, ¿eh? Hemos triunfado. Los pies, cuidado, chicos. Ya, pues va dejado, ¿eh? Va deprisa, ¿eh? Mira cómo me despeino y todo, ¿eh? Bueno, no se apreciará mucho, pero... ¿ves? Talleres, mirad los talleres. Ay, qué monos, por favor. El mecánico. Para Navidad, ahora Un Belén, sí. Demasiado alto, tío. ¡Cuidado! Hay que parar. Están rojos, es que hay que parar porque están están rojos, rojos. chavales.
Ahora cuando se ponga verde, arrancamos. Ya está, en verde. Muy amablemente nos van a enseñar toda la parte de ahí atrás, donde se construyen los trenecitos, el taller, y nos van a explicar también un poquito la historia y quién ha construido todo esto. Todo esto, cómo habéis hecho todo esto, estos trenecitos tan chulos. Vale. Contarnos un poquito la historia para que la gente del canal lo pueda ver. Nosotros llevamos 33 años funcionando. Esto se fundó en la Asociación de Maquetas de la ABAF de Valencia. Entonces, cuando empezamos, íbamos buscando un parque para poder poner esto. Esto nace en Inglaterra. De Inglaterra se va circulando por Europa, y hay un momento de que en Barcelona, en la Oreneta, que hay otro, bueno, hay muchos en España, ¿vale? Pero el de la Oreneta inician esta andadura de tener aquí un tren de ancho de vía de 5 pulgadas. El 5 pulgadas es muy importante porque es internacional, ¿vale? Entonces resulta de que a través de los de la Oreneta, unos socios se enteran del proyecto, empiezan con el proyecto y se empieza a mover por España. 5 parques antes que nosotros se inician en España y nosotros somos el quinto o el sexto. Entonces, a partir de ese momento hay que crear la infraestructura y buscar un terreno que te puedan permitir hacer esto. Claro, claro. El poner todas las vías y el preparar los trenes fue la tarea más complicada, porque esto hay zonas donde puedes conseguir kits, especialmente en Inglaterra y en Alemania. Claro. Pero las locomotoras esas no tienen la potencia de poder arrastrar el número de gente que en algunos parques se arrastra. Claro. Entonces empieza la gente que ya sabe y está un poco suelta en mecánica y demás a desarrollar sus propios aparatos. Sus propias máquinas. Y se empieza desarrollando pues cada uno la máquina que le gusta. Y con ayuda de uno, el uno sabe hacer no sé qué, el otro sabe hacer no sé cuánto, y entonces se van mezclando, fusionando todas esas formas de poder trabajar, y a partir de ese momento ya aparece la primera máquina aquí. El que va conduciendo Rafa tiene todavía una de las antiguas que funciona por resistencias, cosa que ahora ya nos hemos adaptado mucho a la tecnología y claro, funcionamos con más tecnología que antes. ¿Y por qué motivo no se siguen utilizando las de vapor? Sí, las de vapor se siguen utilizando. Apagamos locomotora y así vamos a... Se ha apagado, estaba la locomotora así, sí, y ves ahí el indicador de batería y demás. Sí. Vale. Aquí estamos trabajando a 24 voltios. Muy bien. Pero cuando yo apago locomotora, la dejo... Esta posición es la posición que llevaba ahora de manual. Sí. Pero aquí tenemos una que va con mando, con Anda. lo cual lleva un cable, Sí, y tú la llevas con mando. Pero sigue siendo tripulado, no es un mando a distancia, ¿vale? Porque ha habido algunos intentos de alguien hacer mando a distancia y no. Pero no funciona bien. No, que no es que no funcione, sí que funciona. Lo único que pasa es que esto es modelismo tripulado. Claro. Las máquinas de vapor funcionan siempre. Bueno, en verano
aquí evitamos que funcionen porque estamos en un parque muy natural, muy de pinocha, que ya hemos tenido 3 o 4 conatos de la pinocha, porque las espurnas que sueltan las locomotoras de vapor no se prenden. Claro. Con lo cual evitamos durante los meses de calor, y por nosotros, hay que ser muy sinceros, porque una locomotora de vapor en marcha empieza a tirar mucho calor y tú con un día de 35 grados, ¿vale? Y tú estás aquí abriendo el hogar, tirando fuego, etcétera, etcétera, pues la verdad es que Se padece. Exacto. ¿Cómo estás? A ver, Fernando, explícanos aquí, Venga, que esto es la madre vamos a del ver. cordero, ¿no? Sí, toda la estación, aquellos desvíos y estos, están todos centralizados aquí en esta consola. Bien. Vale, funciona todo electrónicamente con una electrónica especial que se ha hecho adrede para esto. Que esto será Y- baratísimo, ¿no? Del todo. La máquina se llama la Valenciana. Realmente su nombre es otro, el que tienen en Renfe. Pero esta máquina se llama la Valenciana porque circuló especialmente por la Comunidad de Valencia. ¿vale? Anda. Qué curioso. Era una máquina de grandes cargas, se utilizaba para traslado de mercancías y llevaba mucha naranja, ¿vale? Ay, qué chula, por favor. Qué cosa más chula. Y las gorras también lo mismo. Lo que hicimos. Esta es de vapor. Sí, la locomotora es de vapor. Las locomotoras son de las que, además, son de las que circularon por España, ¿vale? ¿Y que están construyéndola? No, es que resulta de que acabamos de llegar de Pamplona, del Ah. encuentro de Pamplona. Sí. Entonces no sé si va a limpiarla o va a ponerla en marcha. Yo creo que va a limpiarla. Aproximadamente una media hora a una hora. Ostras. A una hora, sí. Ostras. Para que coja calor y tal, ¿no? Sí. Todo esto de aquí... Aquí está el carbón. Ah. Aquí está el carbón, ¿vale? Ese carbón es carbón mineral. Nunca el carbón de la barbacoa. El carbón de la barbacoa no sirve porque no genera calorías. Claro. Los carbones minerales generan mucha caloría. Entonces, y aquí hay diferentes carbones. Este señor, Juan, utiliza habitualmente 2 carbones. Mezcla antracita y hulla en el porcentaje que a él le apetece. Vale. Esto que vas a ver lo es el hogar. Ahí Ahí va dentro, metiendo el carbón. ahí se va metiendo el carbón y cuando está en marcha el fuego es intenso. Esto de aquí, el manómetro, sube aquí y se ve la presión que tiene la caldera. ¿Vale? El indicador, este de aquí, indica el nivel de agua que tenemos aquí. O sea, es una reproducción Exacta, ¿no? a lo que eran las calderas. Vale, si nos vamos, si mueves un poco la cámara, nos vamos aquí, esto es el silbato, que funciona solamente si tiene presión, Claro. porque va por medio de esto, y esto de aquí son las válvulas de seguridad. Imagínate la válvula de la olla a presión, pues igual, van calibradas. Entonces, si sobrepasas la presión, primero salta una, y la otra espera a tener más presión y vuelve a saltar la otra, con lo cual... ¿Y esto lo habéis fabricado vosotros? Sí, esto lo ha hecho todo Juan. Madre mía, qué faenón. Sí. Todas las locomotoras fabricamos nosotros. Es que vas al Corte Inglés y no venden ninguna. Ninguna, ¿no? Claro. Esto es una asociación cultural sin ánimo de lucro, con lo cual los socios vienen cuando les apetece. Cuando les apetece, cuando pueden. Habitualmente, como es una afición, pues vienes todos los domingos. ¿A qué? A jugar. Nosotros venimos a jugar, ellos vienen y nos ayudan con el donativo que nos dan Sí, para reparar todo. Mantener. Sí, para mantener todo esto. burradas de dinero. Sí, sí, Porque sí, esto, por ejemplo, ahora nos hemos dado cuenta que tenemos que repararlo entero. Pues esto hay que desmontarlo todo. Esto es el puente giratorio que se utilizaba siempre en todas las locomotoras de vapor de la época. Ahora, en estos momentos, tiene un poco de holgura, ¿lo notáis? Sí. Vale, pues esa holgura hay que corregirla. Claro. Y luego hay que hacer todas las punteras nuevas. Todo esto es una inversión grande. Importante, claro. Vamos a pasar al taller donde se crea todo esto.
Ay, qué cookie. Entramos en el taller. El taller lleva su puente grúa, pequeño para nosotros, pero lo suficiente para cualquier locomotora de esas elevarla. Tenemos el torno, taladro de columna, sierras de marquetería pequeñas para hacer diferentes trabajos, etcétera, etcétera. O sea, aquí no dejamos nada al azar. ¿Lo tenéis todo? Sí, sí. ¿Vale? Maravilla. Igual que en mi taller. Sí. Allí están poner en marcha los compresores que están fuera, etcétera, etcétera. El señor Esteban, que es el más mayor de los que tenemos aquí. Esteban. ¿Tocayo mío? Sí, sí. Yo también soy Esteban. Ahí estamos. Aquí es el segundo hangar. Este está preparado, esas 4 vías. Hay 4 locomotoras montadas con todo preparado, puestas en marcha, y en el momento se abre, esas 4 están dispuestas para salir a rodar, que son las que estamos Las que viendo. se usan ahora. Es un muñeco ahí. Ay, es que qué bonito, por favor. Mirad, hay ahí hasta un muñequito dentro. Sí, una Leorman. Mirad qué monada. ¡Ole! Aquí tenemos a Juan, que está encendiendo la locomotora. Que la tractor está a media batería. Mirad qué maravilla. Por lo que veo, le cabe bastante carbón. Hombre, sí, claro. A ver, Estás ahí echando y no veas. es que ahora mismo está la parrilla vacía, entonces tengo que encender. Primero tengo que... ¿Ves? Vale. Y ahora ya cerramos para que vaya cogiendo temperatura. Qué pasada. Me encanta. Y a mí también. Muchas gracias. Nada. De padres a hijos y de hijos a nietos. Vale. Aquí tenemos el tercer hangar, que es donde están las locomotoras, básicamente. Esta es una de las fundadoras del parque, con lo cual esta tiene cerca de los 30 años. Y funciona. ¿Qué me dices? Vale. Qué bonitas. Aquí están haciendo otra. Esa locomotora es... van a preparar un talgo. La locomotora de un talgo. Hay un montón. Sí, tenemos 40 aproximadamente. Madre mía. Estos tranvías, el uno es de Nuremberg y el otro es de Lisboa. La reproducción de cada uno de los tranvías, ¿vale? Mirad qué bonitos los tranvías. Este es el conjunto que os he comentado del Nano, el conjunto del nieto, que como acaba de llegar de Pamplona, no le queda batería. Adrián, ¿vale? Adrián tiene locomotora. ¿Y cuántos años tiene Adrián? 11, ahora tiene 11. Ah, pues. ¿Vale? Y le gusta, ¿no? Sí, él... Es aficionado también. Sí, ya se ha roto el motor. ¿Cómo que se ha roto el motor? Después de 8 horas dándole caña en Pamplona, digo, si es que no te queda batería, la has dejado como la mojama, totalmente seca. No. Vagones de carga que los sacamos habitualmente cuando no hay mucha circulación. Qué gracioso, por favor. Mira este. Y mira lo que hay allí, Sí, como curiosidad. De Belén, ¿no? ¡Anda! Vale, el único Belén rodante conocido que existe en el mundo, en 5 pulgadas. Sacamos el Belén en Navidades. ¡Qué chuli! O sea, que en Navidades hacéis como un especial, ¿no? No, que va. Sale el Belén y la gente sigue circulando exactamente igual. ¡Onda! Y el Belén va por medio, con música y todo, y vamos al lío. Aquí el propósito es salir a jugar a los trenes. A jugar a los trenes. Muchísimas gracias por enseñarnos todo esto, es un placer y una maravilla que hagáis, vamos, todo lo que estáis haciendo. Bueno, mirar cómo está ahora el parque. Mirar qué diferencia de antes, cuando hemos venido, a ahora. ¿Qué os ha parecido, chicos? ¿Eh? Muy guay. Muy guay, ¿eh? Muy curioso. Bueno, pues hasta aquí este pedazo de vídeo. Esperamos que os haya gustado tanto o igual que a nosotros. Ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita, darle al like, todo lo de siempre, que todo cuenta. Hasta la próxima. Chao.